Efectivamente, esa declaración podría resultar un poco contradictoria después de lo dicho hace no mucho por el presidente del Consejo de Ministros, porque él ha indicado que recién van a evaluar. Vamos a hablar de estos y otros temas con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, que ya está conectado con nosotros para empezar a hablar de esto y otros temas. ¿Cómo está, señor Valdés? Buenas tardes. Muy buenas tardes, con todo gusto. Igualmente, bueno, teníamos acá algunas dudas, porque efectivamente la entrevista queríamos plantearla por justamente la evaluación que podría hacer usted respecto a esta declaratoria de emergencia que fue ampliada, pero vence finalmente el 18. Sin embargo, a pesar de lo que ha dicho el director general de la policía, tanto el ministro del Interior como el presidente del Consejo de Ministros han señalado que aún van a evaluar si se amplía o no. ¿Cuál es la evaluación, por lo menos, que hace usted después de este tiempo en el que ha estado esta medida de emergencia? A ver, hay dos niveles de la noticia, digamos, ¿no? El primer nivel es que la decisión de si se continúa o se levanta un estado de emergencia no le corresponde al comandante general de la policía. Ujú. Por eso es que hay un decreto supremo que firma, se establece eso en el Consejo de Ministros y lo firma la Presidenta de la República junto con otros ministros de Estado. En el caso de la última prórroga fue firmado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el Ministerio del Interior, por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de Defensa y por el Ministro del Interior, y la Presidenta de la República, obviamente. Entonces, no le corresponde al comandante general. Al comandante general lo que le corresponde es emitir un informe, y ese informe Ser permite dos evaluado. cosas. La primera es indicar si es que existen o no existen condiciones para dar un estado de emergencia, O ampliarlo, y ¿no? en segundo lugar, evaluar si es que este estado de emergencia puede continuar o no. Eso como un primer tema, como un primer nivel o ángulo del análisis. Lo segundo es que también informa el comandante general que no ha recibido por parte de los alcaldes el interés por prorrogar el estado de emergencia. Nuevamente, esto no depende del interés o no de un alcalde, Así es. sino depende de una evaluación cierta de cómo se está configurando la delincuencia o la inseguridad que dio origen a este estado de emergencia. En lo personal, y aquí ya yo doy mi opinión, creo que ha sido, para variar, como se ha comprobado en años anteriores, un fracaso. Y ha sido un fracaso porque simplemente este estado de emergencia surgió sobre la base de un interés político y no de un interés técnico. Si bien existe niveles altos de victimización, los estados de emergencia no han frenado esa victimización en las calles. Sí, pianamente, porque no ha existido una planificación, no ha existido una inversión en inteligencia, no se ha invertido en estrategias diferentes, se sigue haciendo exactamente lo mismo con o sin estado de emergencia, con las limitaciones que tiene la policía. Y hay que indicar también que esto requiere una actuación sistémica entre Ministerio Público, Poder Judicial y sobre todo también de los niveles políticos para establecer indicadores claros, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Correcto, De sí. otra manera, dígame. Continúe, por favor, continúe. No, que de otra forma también aprovecharíamos para solicitarle más bien al ministro del Interior, que es el vocero político, no el comandante general de la policía, para pedirle al ministro del Interior que por alguna vez en estos meses transparente las resoluciones de la policía, los informes policiales que dieron origen al estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porras y las provincias de Piura, y posteriormente en Lince y en Lima, Cercado, porque en todas las decretos supremos aparecen como resoluciones reservadas. Y estas resoluciones, en realidad lo que contienen es una evaluación del incremento de la criminalidad y debieran contener una línea de base, es decir, un número sobre el cual uno pueda confrontar si ha tenido o no ha tenido éxito el estado de emergencia. Entonces, mientras eso permanezca reservado, la ciudadanía y también, obviamente, los políticos, el Congreso, no van a saber nunca si es que se avanzó o no. Si yo mido la inseguridad en términos de las cifras que entrega el INEI, lo único que puedo afirmar es que ha sido un fracaso el estado de emergencia en el país. Correcto, Porque efectivamente habría que evaluar, la si me victimización ha permite, continuado.
Claro, habría que evaluar, como bien dice usted, el resultado a la luz de los hechos, teniendo un comparativo, ¿no? Algo que no ha sido presentado. Efectivamente, quizá el comandante general se ha adelantado, porque fue lo que dijeron en la conferencia de prensa, ¿no? Que iban a evaluarlo, ¿no? Pero ya está, digamos, a fecha de decidir, o sea, ya debería haber una decisión en el marco de esta sesión de Consejo de Ministros que se ha desarrollado el día de hoy. Pero han habido otros anuncios hoy, por lo menos, de parte del ministro del Interior. Ha hablado de una unidad de patrullaje a pie para complementar, ha dicho el ministro, este trabajo, y también el plan Perú Seguro, aunque no entraba en detalles exactamente en qué consiste, pero ¿qué sensación le deja estas medidas y también las semanas o tiempo en el que ha estado el nuevo ministro del Interior al frente de este sector? A ver, vamos por partes. Por un lado, desde las declaraciones del comandante general de la policía siempre se han creado fórmulas distintas. Él ha hablado de un grupo que se llama Greco, un grupo de respuesta rápida, si se quiere, ante la criminalidad organizada. En realidad, hay pocos detalles al respecto, pero yo he visto una serie de grupos que se han creado a lo largo del tiempo, el grupo Cobra, en fin, qué sé yo, hay otros grupos también que se han creado con diversas estrategias para tener un mayor control territorial. Y en el caso específico del Greco entiendo que es un grupo de investigación relacionado con criminalidad organizada. Mire, lo único que me queda a mí es desearle lo mejor y espero que realmente este grupo, siendo una unidad de élite en principio, sí cuente con los recursos que se requieren para investigar la criminalidad organizada. Yo siempre he dicho que hay dos factores muy importantes para luchar contra la criminalidad y la inseguridad. Uno es control territorial, y porque mientras no exista control territorial, la delincuencia va a apropiarse de ese territorio. Sí. Y lo segundo es investigación criminal, que se tiene que soportar a su vez en la ciencia de la criminalística. Lo segundo, la investigación criminal va a echar luces y va a saber a quién capturar, dónde capturar, va a aportar las pruebas necesarias para que los grupos que controlan el territorio de la policía puedan establecer los cercos y capturar que haya que capturar junto con el Ministerio Público y poder procesar. Entonces, si eso va a ser el grupo Greco, fantástico. Pero me gustaría también conocer, y eso me imagino que lo veremos más adelante, cuál va a ser la novedad de este grupo, qué tipo de herramientas nuevas va a tener, cuál va a ser la disponibilidad que tendrá de acceso a las comunicaciones, de acceso a facilidades de investigación, de acceso a logística y a recursos de inteligencia. Eso es lo que va a dar o va a marcar la diferencia y va a dar en realidad cuenta de si este grupo es solamente un membrete más o si va a estar realmente soportado en una, vamos, en una realidad que hará que funcione. De lo contrario, es simplemente un anuncio como tantos otros ya hemos escuchado anteriormente. Claro, y sobre esta unidad de patrullaje a pie, bueno, no ha dado mayores alcances tampoco el ministro ahora, ¿no? Pero él dice que No ha dado, va a no ha reforzar dado, la no ha seguridad, ¿no? dado. Y mire, las unidades de patrullaje a pie es la labor típica y clásica de una comisaría, que se puede hacer de manera individual o de manera conjunta, en parejas. De eso vamos, no es ninguna novedad, es algo que debiera más bien producirse todo el tiempo. El patrullaje a pie es una forma de controlar el territorio. A No como una mí unidad hay dos cosas que me independiente, ¿no? sorprenden, se lo digo con toda transparencia. El propio comandante general de la policía pidió declarar en emergencia a la Policía Nacional en septiembre, a fines de septiembre, a escasamente 4 meses. Y pidió declarar en emergencia a la policía porque tenía serias complicaciones para controlar el territorio, porque entre otras cosas no contaba con cerca del 50% del parque automotor de la policía. Entonces, si esa es una realidad que él ya ha comunicado, lo que en realidad debería estar comunicándonos ahora, 4 meses después, es qué se ha hecho con respecto a ese diagnóstico. Porque eso es primordial para poder controlar un territorio más allá del patrullaje a pie. Justamente hablando de controlar el territorio y el trabajo que está realizándose en general en todo el país, no han quedado muy claros tampoco la intervención policial respecto a esta emboscada en Patás, ¿no? El ministro ha dicho que se ha implementado una base policial sostenida y fuerte, sin embargo, los detalles que se han conocido respecto a esta situación son más que preocupantes. Mire, eso es un tema en donde justamente se producen por el efecto social de este problema de la minería ilegal.
o de la minería informal, o de la minería no formal, porque integra la informal y la ilegal, es que esto ya trasciende el marco legal y entra en el ámbito social. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente ya un problema de orden público, en donde lo que hemos tenido es el levantamiento de una turba de más de 100 personas que han impedido que un contingente de 9 policías puedan conducir a 5 detenidos a iniciar su proceso justamente por haber estado en posesión de mineral extraído de manera ilícita y además, según Claro, dicen los medios, con armas de fuego de por medio. exacto. El hecho de que este contingente haya sido frenado por una población, un número de población tan grande como más de un centenar, da cuenta de que estamos ya en otro orden de interpretación de los hechos, en otro orden de ideas, y aquí lo que se tiene es que pensar con muchos otros actores del Estado, no solamente de la Policía Nacional. Creo que aquí hay que mirar esto desde una perspectiva de lo que significa y de lo que implica la presencia de la minería no formal en ciertas regiones del Perú, particularmente La Libertad, que donde hemos tenido además estos episodios cruentos en Patás, ahí nomás, muy cerca, de donde se ha producido esta sonada. Y obviamente hay que tener en cuenta que la minería no formal moviliza más de 4.000 millones de dólares en el país al año, según las últimas cifras. No hay ¿No? ninguna Y estamos política, ningún hablando, anuncio, digamos, de fondo, ¿no? Respecto a ese tema. claro, son temas de fondo. Esto ya excede, digamos, la noticia criminis, es decir, esto va más allá del tema del evento en sí, donde una población numerosa impidió que la policía logre, ¿cómo se llama?, llevar adelante la detención de 5 personas. Apenas se quedó con una, liberó a 4 esta turba. Entonces, ahí estamos en un tema que requiere otro tipo de interpretación, de un alcance mayor y con otro tipo de lógica. La solución a la minería no formal ya no es un tema policial, es un tema de Estado y es un tema que requiere de muchísimas otras decisiones. Y hablando de temas de policiales y de Estado, el ministro fue consultado esta tarde por una propuesta que sin duda ha generado muchos comentarios, algunos a favor, otros en contra. Seguramente usted también la ha evaluado y la ha escuchado respecto a lo que ha dicho el alcalde de Magdalena de la contratación de guardaespaldas, ¿no? Fue consultado el ministro del Interior sobre ese tema. Y él dijo que le parecía bienvenida esta propuesta y dijo algo también que a mí por lo menos me llamó la atención, porque dijo que la seguridad ciudadana no es exclusividad de la Policía Nacional del Perú. No sé si es exclusiva o no, pero sin duda tiene que haber una coordinación porque, digamos, no somos islas, ¿no? Todos apartados, tiene que haber una política de Estado general, ¿no? Mire, tendría que revisar la norma de manera mucho más exhaustiva, pero mi primera reacción es la siguiente, es decir, si el alcalde de Magdalena tiene recursos para contratar personal armado, porque eso es un guardaespaldas, es Exacto. un civil armado, debiera contratar los servicios de la policía, del policías en franco o de vacaciones, y debería firmar un convenio con el Ministerio del Interior para justamente acceder a hacer un patrullaje integrado, mucho más intenso, y a tomar ese tipo de servicios profesionales de policía preparada para ello. Eh, no sé si es que una entidad pública tiene esa facultad o esa capacidad de gasto de la contratación de gente armada como un guardaespaldas. Según lo que Como ha si dicho el se alcalde, tratase, sí. no sé, de una empresa minera, digamos, ¿no? El sector privado lo puede hacer, puede contratar una empresa de seguridad que tenga un guachimán o un guardaespaldas con armas para proteger, no sé, ciertos bienes. Pero la forma como lo plantea el alcalde me parece que no tiene sentido. Él está hablando de contratar guardaespaldas, es decir, gente armada para que proteja a los serenos. Entonces lo que está en la práctica es generando una suerte de ejército privado, armado, de gente que en realidad ya estaría trascendiendo, a mi modo de ver, las facultades que tiene como alcalde. Sí, efectivamente es bastante polémico y seguramente va a generar mayores reacciones y comentarios esa propuesta que ha hecho y el planteamiento. Incluso el alcalde de Lima dijo que estaban evaluando
porque no descartó la posibilidad de que pudiese trasladarse a Lima, pero previa evaluación del ámbito legal. No es lo que decía el alcalde de Lima en esta conferencia de prensa en el mediodía. Le agradezco mucho, señor Ricardo Valdés, por esa entrevista, por sus comentarios respecto, bueno, a la declaratoria de emergencia y todos los temas que hemos abordado en esta entrevista. Muy amable y muy buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes. 5 de la tarde con 4 minutos, breve pausa. Enseguida regresamos con más aquí en Canal N.